Bueno, con la autorización de ustedes, chiquillos, les he solicitado apagar las cámaras a los que quieran para grabar esta sesión para poder posteriormente subirla al aula virtual del colegio por el hecho de que vamos a trabajar en conjunto la evaluación que vamos a estar armando durante estas 2 semanas, ¿ya? ¿Alguien me puede decir de qué se trataba la evaluación? ¿Cuál era el tema de la evaluación? Aquí es donde tienen que empezar a participar, ¿ah? Estado de mercado. Está la relación entre Estado y mercado, principalmente, chiquillos, pero acuérdense que este en el fondo es un programa de educación ciudadana, de formación ciudadana, y lo que hace, de alguna otra manera, es decir, ¿sabéis qué? ¿Cuál es la relación o responsabilidades que tiene el Estado y el mercado en función de generar una sociedad igualitaria, respetuosa, democrática, ¿cierto? Y que haga frente de alguna u otra manera a los criterios de desarrollo sustentable, ya que implique de alguna u otra manera el crecimiento económico, ¿cierto? El cuidado del medio ambiente, pero también el bienestar de la población, ¿ya? Y en ese sentido, nosotros partíamos con la problematización central de que la economía se sustentaba en que las necesidades son ilimitadas y los recursos que hay o los bienes y servicios que hay para poder satisfacer esas necesidades son limitadas. Por tanto, ahí se genera el problema de la escasez y el problema de la inequidad, la forma en cómo se reparten esos recursos que son limitados. Y ahí hablábamos de los modelos económicos. Y en eso está centrada la prueba, ¿ya? En cómo responden principalmente los modelos económicos a las preguntas centrales de qué producir, cómo producir y para quién producir. Por tanto, lo primero que se les solicita en esta prueba es que hagamos un proceso investigativo, ¿ya? De cuáles son los contextos históricos, los principales teóricos y los postulados de los modelos económicos que yo les he seleccionado acá para posteriormente pasar al análisis de esos modelos económicos, ¿ya? Chiquillos, el sistema de libre mercado, ¿cuál es el contexto histórico? ¿Quién ya armó algo? el contexto histórico del libre mercado. ¿Sí? Yo tengo que surgió en el siglo XVIII en Europa, específicamente con Adam Smith, momento en el que Europa tenía muchas colonias y nacía eh, después de un periodo en el que predominaba el mercantilismo. Correcto. Ese es el contexto y eso está correcto. La economía de libre mercado, mira, si uno va a los antecedentes históricos, chiquillos, el origen del capitalismo, propiamente tal, el capitalismo clásico, está a finales de la Edad Media, ya con el fin de la economía feudal y el renacer urbano y comercial, siglo XII, XIII aproximadamente, desarrollo de la banca, el desarrollo de los préstamos con interés, ¿cierto? Que involucra todo un cambio de mentalidad del pensamiento teocéntrico al pensamiento antropocéntrico y que tiene que ver con un modelo también de alejamiento crítico, la ratio moderna, la nueva racionalidad del humanismo, ¿cierto? Porque la Iglesia Católica medieval condena como pecado mortal la usura a través de las relaciones económicas. ¿Ya? Por tanto, porque ellos parten de la base de que Cristo, la enseñanza de Cristo tiene que ver con el elemento comunitario. Cristo nos dice que si tú tienes 2 capas tengas que vender una. Dice que la tienes que regalar al que la necesita. ¿Ya? Desprenderte, ¿ya? De tus bienes materiales para alcanzar el camino de Dios. ¿Ok? Por tanto, todos los banqueros, todos los burgueses que realizaban esta actividad comercial de manera basada en tasas de interés o en usura, o sea, ganar más allá de lo que le corresponde, se veían condenados al infierno. ¿Ya? Por eso se distancia y aparece este humanismo que sitúa la capacidad de decisión racional del hombre en materia personal y no en materia de decisión religiosa. ¿Ya? Pero el componente específico de la teoría del sistema de libre mercado es a finales del siglo XVIII, en 1778, cuando Adam Smith publica el denominado libro La riqueza de las naciones. ¿Ya?
donde establece varios principios o postulados que los vamos a ver después. Ahora, ese sistema capitalista, esos enunciados de finales del siglo XVIII, después son repensados en la segunda mitad del siglo XX para la base de lo que es el neoliberalismo, que también es un sistema capitalista de libre mercado. Ya, pero con ese contexto brevito estamos bien. Teóricos del libre mercado. Smith. Adam Smith. E incluso, como lo vamos a tomar también como neoliberalismo, ya, porque también un sistema de libre mercado, podríamos poner a Adam Smith, capitalismo clásico, Milton Friedman, neoliberalismo. Ya, podríamos poner a los dos. Ya, ¿y cuáles son los postulados del capitalismo clásico? La sociedad tiene capacidad para autorregularse en materia económica sin la intervención del Estado. Correcto, ese es un principio fundamental. El mercado es una entidad que se regula sola, ya no necesita de la regulación del Estado. Por eso que nosotros hablamos que las economías de libre mercado son economías desreguladas desde la perspectiva del Estado. No están reguladas por el Estado. Y aquí hay un elemento importante que entender. El criterio de la regulación tiene que ver con que el Estado intervenga en la economía para normar precios o normar producción. Y eso en una economía de libre mercado está totalmente prohibido. Porque los precios, la determinación de los precios y la determinación de lo que se produce, ¿quién lo determina en una economía de libre mercado? El empresario, la persona que busca. Lo El mismo determina el mercado. mercado, po. Chiquillos, me voy a interrumpir un poquito, que me voy a silenciar dos segundos. No. Ya. Postulados. La desregulación, chiquillos, tiene que ver con que el Estado no regula precios ni regula productos de primera necesidad, ¿ya? Porque eso se va a regular por el mercado. Como dice el, el Diego, está regulado por la oferta y la demanda en el fondo, ¿ya? Y que en el fondo, ahí cuando haya desequilibrio entre oferta y demanda va a aparecer la mano invisible que plantea Adam Smith, que ya no es tan invisible porque se realiza a través de un cálculo matemático que se da sobre la teoría del juego y azar. Y por eso que Adam Smith plantea que el Estado debe laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar. ¿Ya? Solamente debe preocuparse de regular el macroorden económico, que se cumplan las normativas legales del juego económico, ¿ya? Pero no debe intervenir para fijar productos ni para fijar precios. ¿Quién encontró otro postulado? No tengo una pregunta respecto a lo último que dijo. El laissez-faire, creo que era. Sí, laissez-faire, laissez-passer. Ya, eso yo lo puse como que venía, o sea, era previo al sistema de libre mercado. Porque Claro, según, o sea, al final, por lo que pude leer, el libre mercado de hecho nace a base de esta frase. exactamente. Pero el libre mercado, o sea, el sistema capitalista la incorpora como uno de sus pilares. Vale. ¿Ya? ¿Qué otra característica? El Estado no debe intervenir en economía, laissez-faire, laissez-passer, ¿cierto? El mercado es el eje central donde se encuentran consumidores y ofertantes, ¿cierto? De cuya relación surgen los precios,
¿Qué más? El Estado es un mal administrador, por tanto no debe tener injerencia en la economía. El Estado debe proteger la propiedad privada y la inversión privada. Ahí tenemos otro principio. Ya. ¿Alguien más puso otro antes de pasar al siguiente? ¿No? Ya. Con esos postulados base, chiquillos, estamos bien delimitados. Vamos con el sistema central planificado. ¿Cuál es el contexto? Aquí pueden participar todos, pues, chiquillos, esa es la idea. ¿Ya? Surge como respuesta ¿Surge como respuesta a qué? al sistema anterior. Correcto, al sistema de libre mercado. Surge como respuesta al capitalismo y está inspirado mayoritariamente en los problemas laborales de la cuestión social. ¿Ya? Y se estructura a mediados del siglo XIX, principalmente en 1848, cuando Marx y Engels exponen en la Segunda Internacional Obrera el Manifiesto Comunista. ¿Ya? Hasta ahí estamos con el contexto histórico. ¿Quiénes son sus teóricos? Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Ya? Incluso algunos dicen, no, pero hay que sumar también a Lenin. Ya, pero Lenin hace otra pega con el tema del marxismo-leninismo. No tiene que ver solamente con la materia económica propiamente tal. ¿Cuáles son los postulados del marxismo? Los medios de producción deben ser públicos y todo lo que se produzca se repartirá entre los ciudadanos. Primero, estatización y socialización de los medios de producción. Eso es correcto. Rol muy reducido de la propiedad privada. O sea, primacía de la propiedad pública. Alguien está tiqueando ahí heavy con el micrófono abierto. Colectivización, otro principio, los elementos colectivos. El Estado es el principal asignador de recursos. El Estado determina lo que cada uno necesita. Ya, y hasta ahí estamos bien, po. Ya, y el contexto histórico del sistema social de mercado, o mixto, o keynesiano. Yo puse que surge después de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la zona de la República Federal Alemana, en un contexto de una crisis económica, bueno, post la Segunda Guerra Mundial. Ya, está malo el contexto. Así. ¿Cuándo surge la economía social de mercado? Chiquillos, la economía social de mercado propuesta por Johann Keynes, ese es el teórico, ¿ya? Para que lo pongan en el otro lado. Johannes Keynes, es un alemán. Y surge en el contexto del periodo entre guerras, principalmente como una estrategia para hacer frente a la Gran Depresión, ¿ya? A la crisis económica de 1929. Y la primera vez que se implementa es en Estados Unidos con el New Deal. Porque en el fondo lo que hace es mezclar el marxismo con el capitalismo, o sea, que el Estado sí debe intervenir en ciertas áreas estratégicas. ¿Ok? Por tanto, el contexto es el contexto entre guerras mundiales, ¿cierto? Como una respuesta al quiebre del paradigma capitalista que se produce tras la Gran Depresión de 1929. El principal Profe, ¿cómo exponente, se llama? Johannes Keynes. Ahí. Catita, ¿lo viste? Sí, sí, gracias. ¿Y cuáles son los principales postulados de este modelo económico, de este sistema económico? Busca corregir cualquier inequidad en el sistema económico.
Correcto. Busca corregir la inequidad en el sistema económico capitalista, en primer lugar, ¿cierto? Acentúa la participación mixta del Estado y del mercado. Y ahí en el fondo nosotros vamos a saber, bueno, pero eso es adelantarse al otro cuadro, que en el fondo el Estado produce para los que no puedan pagar y el mercado para los que sí puedan pagar. Y otro punto importante es que el Estado asegura servicios básicos a la población. Y otra característica es que hay una doble imagen del Estado. El Estado empresario y el Estado de bienestar. Ya. Hasta ahí, en lo que es rellenar este primer cuadro, ¿hay dudas? No. No. Profe, Perfecto. ¿cuáles eran los dos roles del Estado? Los dos roles del Estado, ¿De bienestar? sí, en el rol económico es el Estado empresario y en el área social es el Estado de bienestar. Estado empresario Ay, en lo económico y el Estado de bienestar en lo social. Chiquillos, ¿se acuerdan ustedes? gracias. Porque nosotros lo vimos el año pasado. Eh, ¿Cuál es el objetivo del Estado de bienestar? ¿Qué persigue el Estado de Ser bienestar? como el padre de la sociedad, como... Correcto. Mediante políticas paternalistas, lo que pretende es lograr el desarrollo social de la población para avanzar en criterios de igualdad social, ¿ya? Por eso que el Estado se va a poner como tarea la educación, la salud, la vivienda como herramientas esenciales, el proceso de urbanización, para aquellas personas que no pueden satisfacer esas demandas en el mercado, ¿ya? Pero no lo va a hacer como ocurre ahora desde la perspectiva subsidiaria. Ya, hoy día el ministro de Vivienda chileno decía que hoy día parte el plazo para la postulación de la clase media al subsidio de clase media, ¿ya? ¿Y cuáles son los requisitos? Que podéis comprarte una casa hasta 2.200 UF, tenéis que juntar previamente plata en una cuenta de ahorro de la vivienda del Banco del Estado de cierto monto, y que sobre ese cierto monto el Estado te puede dar hasta 10 millones de pesos, pero los otros 90 los tenéis que pagar tú con un crédito hipotecario. Ya, por tanto, el Estado te subsidia. En el Estado de Bienestar el Estado no era subsidiario, era paternalista. O sea, el Estado te entregaba la casita porque tú no la podías pagar en el mercado. Ya, casas básicas, todo lo que ustedes quieran, pero te solucionaba ese problema estructural dentro de una responsabilidad social. ¿Ya? Bien, esta es la última pega que vamos a hacer antes de irnos al análisis de los textos. Yo no le voy a responder las preguntas a los textos, pero en el fondo, teniendo esta maqueta, chiquillos, se nos aclara mucho más la pega. Profe, Estas preguntas son simples, pero quiero que me las respondan ustedes. De acuerdo al esquema, al cuadro esquema que hemos hecho en el punto 1, en un sistema de libre mercado, ¿cómo se determina el qué producir? por lo que necesita la gente y lo que va a comprar. Ya, el qué producir está determinado, correcto, por la demanda, no por lo que necesita la gente, porque si ustedes me ponen eso hay un error, po, porque Ah, ya, sí, es generalmente, por lo que van a comprar, por lo que... exactamente, por la demanda de los consumidores hacia el mercado, por la demanda de los consumidores hacia el mercado. Ahora, eso no está relacionado con que sea lo que más necesita la gente, está relacionado con lo que la gente quiere comprar. Chiquillos, si yo le hago una pregunta de la realidad actual económica chilena, ¿cuál es el elemento más demandado y que ha generado un quiebre en el stock? alcohol gel, o sea, temas de como de Los sanitización. pulpitos. Ya, sanitización, el confort, obvio, y el tema de los automóviles, pues. La empresa automovilística se quedó sin stock por el tema de la mayor capacidad de adquisición que tienen las personas producto del retiro del 10%, que hoy día se está discutiendo en el Senado el segundo. ¿Ya? Profe, Por tanto, eso va a estar determinado por el mercado. El profe, cómo producir, profe, tengo una pregunta dígame. del sistema social de mercado. ¿Es lo mismo que el keynesianismo? Sí, Vale.
¿Cómo se determina el cómo producir en una economía de libre mercado, en un sistema de libre mercado? El que tiene la plata Ya, para hacerlo, bien. De acuerdo a los recursos disponibles, de acuerdo a los recursos disponibles, ahí entra de el los capital, empresarios. los recursos humanos, de acuerdo a los recursos disponibles, al mayor costo productivo posible. De acuerdo a los Mayor. recursos disponibles, al Eso menor queda costo productivo. menor, ¿cierto? Dígame, Diego. No, que antes había dicho al mayor costo y No, me al quedé menor. como pensando. No, al Ya, menor, al menor. Al menor costo posible. Niños chinos trabajando. Ahí, chiquillo, uno de los elementos más bullados, pero esto más relacionado con el elemento del neoliberalismo y la deslocalización, que es un tema económico que nosotros hablábamos en unas clases anteriores. El ejemplo más típico era la campaña que se hacía contra la Nike, que tenía sus plantas en Indonesia, en China, no recuerdo en qué país, y la mayoría de las zapatillas que producía la Nike la hacían casi mano de obra esclavista, con mucho trabajo infantil, con condiciones laborales muy precarias, ¿ya? Lo cual era obviamente que éticamente muy cuestionable, pero dentro del sistema económico cumplía con la función de abaratar costos, ¿ya? Sistema de libre mercado, la pregunta del para quién producir. Esto es fácil. para quien pueda comprarlo, para quien pueda Para pagar. quien pueda pagar. Correcto. Para el que lo pueda pagar. Eso es todo. Vámonos al sistema central planificado. ¿Cómo se determina el qué producir en una economía central planificada donde el Estado toma todas las decisiones? El Estado decide lo que necesita la Correcto. población. Pero ahí, Cata, tú dijiste dos cosas que son muy importantes. El Estado decide, pero de acuerdo a la necesidad de la población. ¿Ya? Ay, es que yo quiero el celular. No, no, loco. Te vamos a producir pan, leche, te vamos a dar esto, pero no, celular de última generación no. El Estado toma la decisión por ti. Por eso que las críticas que se hacen al sistema social central planificado es que inhibe la capacidad de la libertad de elegir de las personas. Porque en el fondo hay otro que decide por ti, que es el Estado. Ya, ¿cómo se produce? También de acuerdo a los recursos, también de acuerdo a los recursos existentes, pero de acuerdo a la necesidad de la población, para generar un producto de buena calidad. ¿Puedes repetirlo? Por supuesto, Mari, se Gracias. produce de acuerdo a los recursos disponibles, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad de las personas, con la mejor calidad posible y al menor precio posible. No al precio de producción, sino que al precio de venta, al precio final. En cambio, en la economía de libre mercado al revés. Gastar poco en la operación de producción y vender más caro. Ya, acá es al revés. Producir de buena calidad, pero vender el producto al menor costo posible. Porque lo que se piensa es un beneficio para la población de carácter redistributivo e igualitario. Ya, ¿y para quién se produce en un sistema central planificado? ¿Todos? Para todos. Para todos, pero en forma igualitaria. Eso es un tema importante. Para todos, pero en forma igualitaria. O sea, que si no hay algo para todos, no hay. Ya, y en el sistema social de mercado, chiquillo, es la mezcla de los dos anteriores. ¿Se comprende eso, cierto? Sí. Ya. Por Es tanto, el que le dice el sistema mixto. claro, el sistema social de mercado es el sistema mixto. ¿Ya? Por tanto, cuando yo digo qué producir, el qué producir está determinado por el mercado, ¿cierto? En base a la demanda de los consumidores, y también por el Estado en base a la necesidad de la población más vulnerable. Por tanto, ahí se mezclan los dos elementos. ¿Ya? Y lo mismo va a pasar en el cómo producir y en el para quién producir. ¿Ya? Y lo último que vamos a hacer ahora
tiene que ver con el análisis de los textos. Los vamos a leer y los vamos a comentar. Las respuestas son tarea de ustedes para que en el fondo tenga validez la nota, ¿ya? Pero vamos a analizar el texto 1 y le voy a pedir a un voluntario que me ayude con la lectura, porque yo he hablado todo el rato. Pido mano. Dale, Matías, gracias. Vale. Juan vive en un país donde el sistema económico que existe es el de libre mercado. Juan tiene 40 años y acaba de heredar 30 hectáreas de las tierras que eran de su padre. Luego de pensar qué hacer con las tierras, decide que lo mejor sería utilizarlas para cultivar. Para esto, decide hacer un estudio de qué es lo más rentable y decide producir maíz. Para que la producción sea lo más eficiente posible, investiga cuál es el tipo de riego más eficaz y compra los mejores fertilizantes y nutrientes para su cultivo. Juan se da cuenta de que mientras más tiempo invierte en el cultivo de maíz, recibe mejores ingresos. Por lo tanto, decide dedicar todo su tiempo a mejorar la producción. Con estos ingresos, puede ir a comprar otras verduras a sus vecinos y tiene la suerte de encontrar cosas de muy buena calidad a precios razonables. A medida que pasa el tiempo, Juan se da cuenta que el maíz ya no es tan rentable, por lo que decide parar la producción y comenzar a cultivar papas. Para esto, nuevamente invierte su tiempo y esfuerzo para encontrar los mejores fertilizantes y nutrientes para la plantación de papas. Gracias a su trabajo y a su esfuerzo, Juan vive bien, ha desarrollado sus talentos y llega a ser un gran empresario. En esta economía, no todos tienen la misma suerte. Por ejemplo, Pedro, uno de los trabajadores de Juan, se dedica a la plantación de lechugas, pero lamentablemente la tierra que tiene para cultivar no es la mejor y además no tiene los recursos para mejorar el riego y comprar mejores fertilizantes, por lo que no le dedica mucho tiempo a esto. En vez de eso, decide buscar empleo y trabajar en la producción de Juan, donde le pagan un salario mayor que lo que él gana con las lechugas para poder vivir. Ya, chiquillos, comentarios, opiniones personales del texto antes de entrar al análisis propiamente tal. Con 3 comentarios me conformo. 3 comentarios de participativos. O sea, por lo que analicé del texto, o sea, así, algo súper rápido que me pasó así súper rápido, podría decirse que esta economía, o como uno se puede mantener por esa economía que se recalca en el texto, puede decirse que se basa, por así decirlo, en la suerte, se podría llamar. Porque este señor Juan tuvo la tremenda suerte de tener hectáreas, tener los recursos para mejorar sus cultivos y tal, pero el señor Pedro no lo tenía tan fácil. Entonces, por eso se tuvo que trabajar con otro para sostenerse, en cambio él no lo pudo hacer por sí mismo. Ya, bien, estamos hablando, O ojo. sea, eso es lo que me sale así, hacia lo rápido a la mente. Ya, pero estamos bien porque estamos hablando de la economía de libre mercado y lo que está diciendo en el fondo que unos se dedican a producir y que los otros se dedican a trabajar. Sí, eso es correcto. Ahí está la imagen de Juan y está la imagen de Pedro. Juan es el empresario exitoso, al otro no le fue bien y por ende busca pega y genera cierta estabilidad. Otro comentario. Muestra lo que uno puede hacer con los recursos que tiene. Ya, Por bien. ejemplo, Juan tenía un recurso muy bueno e invirtió en él. Ya. En cambio, Pedro, pese a haber invertido en algo, a fin de cuentas el recurso no era bueno que tenía porque las tierras no eran las mejores como las que tenía el empresario. Ya. Bien. O sea, ahí está el tema también de la inversión. Inversión como sinónimo de éxito. Otro comentario.
falta algo súper importante. Muestra como la libertad de qué producir por parte de Juan. Ya, pero ojo, la libertad de Juan, ¿de qué depende esa libertad de qué producir O sea, después? de la demanda. Correcto, depende de la demanda. Hoy día la gente no está comprando tanto maíz, no está siendo tan rentable, pero sí la gente quiere papas. Yo planto papas, ¿ya? Está lleno de ejemplos concretos en la historia de Chile, pero en los últimos 20 años, donde grandes productores, por ejemplo, hubo un tiempo en que llegó con fuerza el tema del arándano y todos los productores de manzanas sacaron sus manzanos y plantaron arándanos. Pero también lo hicieron en Argentina y en otros países, y el mercado internacional del arándano, que estaba a 1.300 pesos el kilo, bajó a 100 pesos. Por tanto, no era rentable. ¿Y qué hicieron? Sacaron los arándanos, en los cuales habían invertido harta plata, y volvieron a poner sus manzanos. Por tanto, ahí hay un criterio en el fondo que la producción está determinada, el qué producir está determinada por lo que la gente quiere consumir, ¿ya? Y aquí, porque lo que yo les pregunto es, ¿cuáles son los aspectos positivos de una economía de libre mercado de acuerdo a lo que dice el texto 1? Puede producir lo que se le dé la gana en base a lo que prefiera la demanda. Ya, la libertad para producir y para consumir. Primer elemento que se le da como un criterio potente, ¿ya? Ahora, ¿cuál sería un aspecto negativo que podríamos sacar del mismo texto? El ejemplo de Pedro. El ejemplo de Pedro, ¿cierto? Que en el fondo, Él, en volar, él no heredó las 30 hectáreas de tierra como Juan, que sí las heredó de su papá. correcto, Entonces él con lo que tenía intentó hacer lo mismo que él, pero al no tener el mismo recurso con la misma calidad, terminó trabajando para él. claro. Ahora, igual en el fondo, este texto en el fondo te da una visión positiva, porque dice que ganaba más trabajando para Juan que las lechugas, ¿cachai? Entonces, eso es una justificación muy antigua del capitalismo clásico, que en el sentido el empresario es motor para arrastrar a otras locomotoras otros carriles, perdón, que no han podido surgir. Por tanto, el empresario genera empleo. Y eso es una de las justificaciones que ocupa en la economía de libre mercado para justificar su acción. Y que eso implica también un elemento de lo que implica asumir riesgos. Cuando yo invierto, asumo riesgos. ¿Ya? Y por eso es justo que yo gane, porque yo me arriesgué, ¿cachai? Ahora, uno de los grandes problemas que se genera también y se ha generado en el último tiempo en Chile es que cuando la economía anda mal, como pasó con el tema del estallido social o el COVID, aquellos que asumían riesgo y que en el fondo estaban acostumbrados a ganar y era la justificación del riesgo, cuando realmente ese riesgo se transformó en pérdida, fueron a escudarse bajo el Estado para que los ayudara y los salvara, ¿ya? Eh, pero bueno, eso es un comentario muy personal mío, chiquillo. Ya. ¿Se entiende cómo hay que hacer el análisis? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Chiquillos, ¿les sirvió el apoyo en la completación del cuadro? Sí. ¿Sí? Profe, yo no entiendo qué de los textos que hay que hacer. En los textos hay que contestar las preguntas que están abajo. Ah, ya. ¿Ya? Hay que hacer las actividades que se vienen propuestas abajo, Catita. Chiquillos, yo no les he cambiado la fecha todavía, pero se los voy a cambiar ahora para dejarle la fecha hasta el viernes como ustedes me pidieron. La próxima semana yo voy a hablar de la economía neoliberal y el rol del mercado y el Estado, y ya voy a pasar a otro tema más profundo que queda un poquito más afuera de lo que es la evaluación, pero de igual manera, chiquillos, les puedo contestar las dudas que a ustedes les surjan sobre sobre la evaluación, que les van a quedar 4 días, 3 días para poder entregarla. ¿Ya? Chiquillos, para que ustedes puedan trabajar el día viernes inclusive en la prueba, a pesar de que yo hoy día ya les solucioné gran parte de los problemas, por lo menos unificamos algunos criterios, se las voy a dejar para el día viernes, pero eso implica que la tienen que entregar el jueves, antes de las 12 de la noche. ¿Ya? Ya. Bien. Comentarios finales de la sesión de hoy. Preguntas. Tenemos que juntar la mayor cantidad de información posible en la tabla. Sí. Onda, si queda, no estoy exagerando, pero si queda de 10 páginas, estaría perfecto. No es cantidad, es calidad.
sintetizar, póngalo. En una tabla uno pone una síntesis, una frase, 2 frases que te, en el fondo, o un concepto que te grafiquen la idea completa. Ya no es la tabla persigue la habilidad de la síntesis, no la habilidad de los elementos ni de análisis ni tampoco de comprensión propiamente tal, a pesar de que el marcar un elemento conceptual me implica comprensión, pero la síntesis es una habilidad superior, ya que está por sobre la comprensión y el análisis. La síntesis es cuando yo manejo la información completa. Por ejemplo, esas 10 páginas tú las tienes que manejar y las puedes graficar en una frase, en un concepto, ¿ya? Ya, perfecto. ¿Qué aprendieron hoy día? Comentario, ¿qué aprendieron hoy día? ¿Qué información nueva lograron obtener que no sabían? Yo creo que más sobre el keynesianismo, sobre todo Sí, lo porque, de Johannes claro, Keynes. era como, o sea, la economía, o sea, el sistema económico o sea, central planificado y el de libre mercado son como, creo yo, al menos los que más hemos ahondado y los que son más conocidos en ese aspecto. Correcto, correcto. Ahora, piensen ustedes, chiquillos, que ustedes pueden, y aquí se los propongo como tema de interés, pueden averiguar países actuales que tienen sistemas de economía mixta. ¿Ya? Hay Estados algunos Unidos. países. Estados Unidos tenía, ¿no? ¿Ah? Estados Unidos parece que tiene, ¿no? Estados Unidos tiene tiene un sistema neoliberal, pero bastante controlado. Los estadounidenses, acuérdense, ¿dónde se impuso por primera vez, dónde se probó por primera vez una economía neoliberal? En Chile. En Chile. En Chile, po, Aquí en la dictadura. en la dictadura, correcto. Y después en Argentina, y después en Inglaterra, y después en Brasil. Y acuérdense que Estados Unidos fue reticente, primero veamos qué pasa. Y después que analizó No se usaron, Ah, no se usaron. correctamente, pero correctamente, po. ¿Ya? Por tanto, Estados Unidos después aplica, pero Estados Unidos tiene ciertos elementos de lo que se hizo muy mal, sobre todo la capacidad fiscalizadora del Estado y recaudadora del Estado. Por eso que en Estados Unidos hay un lema, métete con cualquiera, pero menos con los impuestos internos. En cambio, en países como los nuestros, impuestos internos es casi un paraíso para las grandes empresas por la cantidad de evasiones y estrategias legales incluso que tienen para evadir impuestos. ¿Ya? Pero ese es un tema, como les dije, que vamos a empezar a analizar la próxima semana. Chiquillos, espero que esta sesión sea un apoyo a su trabajo evaluado y pónganle harto punchy también al análisis de los textos, porque ahí tienen que demostrarme los niveles de comprensión y de análisis que se solicitan en la segunda parte de acuerdo a la rúbrica de evaluación que ahí está explicitada. ¿Ok? Rúbrica de evaluación, chiquillos, que yo les expliqué en la cápsula grabada anterior. ¿Ya? ¿Alguien tiene dudas sobre la rúbrica de evaluación de ambas partes? Por mi parte, no. Ok. Chicos, ha sido un agrado estar con ustedes. Voy a detener la grabación de la clase. Ya, esta va a estar en el aula virtual por si alguien quiere revisar o le faltó tomar algún apunte. Y para los compañeros de ustedes que no se pudieron conectar en este horario online. ¿Ok? Así que desde ahora detengo para que nos podamos despedir con un chao.